Generalmente, cuando estamos hablando de interoperabilidad, es una práctica muy común pensar en los repositorios o los sistemas como islas independientes, ¿no? Entonces, tenemos siempre, por ejemplo, en Ecuador, tenemos un sinnúmero, infinidad de repositorios. Generalmente es un repositorio por cada institución educativa para poder publicar todo lo referente al conocimiento que produce la propia universidad, ¿sí? O la propia institución educativa. Por lo tanto, imagínense, por cada unidad tenemos unidad educativa, generalmente, sobre todo las de educación superior, tenemos un repositorio. Además de esto, tenemos revistas, ¿sí? Y cada una de estas las podemos pensar como una isla independiente de información, ¿sí? ¿Por qué les vamos a pensar como una isla independiente de información? Porque generalmente están aisladas como sistema, ¿sí? Y yo puedo tener un sistema aislado de los demás. En la cuestión de los estándares abiertos es que empiezan a construir puentes. Entonces aquí tengo esta imagen de referencia para que le puedan apreciar, ¿no? O sea, la idea es construir puentes que nos permitan tanto a los repositorios, revistas institucionales y otro tipo de sistemas hablar un mismo idioma, ¿sí? Que nos podamos conectar, que yo no tenga los sistemas independientes uno de otro, sino que efectivamente los pueda conectar a través de todo este tipo de estándares, ¿no? Y formar una comunidad global. En este caso estamos hablando de una comunidad global de ciencia. Y lo que nos vamos a estar haciendo referencia durante todo este webinar va a, va a ser sobre todo a sistemas como OJS, DSpace, Omeka, COA, o sea, son sistemas que permiten mostrar lo que sería la investigación y la producción científica de las instituciones ecuatorianas. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la interoperabilidad? Porque cuando estamos hablando siempre de interoperabilidad, nos surge primero esta pequeña duda. ¿Qué es? Sí, ¿o qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de interoperabilidad? Primero, la interoperabilidad la podemos definir como la capacidad de uno o más sistemas para intercambiar información y utilizarla. Entonces, un sistema A se comunica con un sistema B y puede enviar la información de un lugar a otro sin necesidad, en este caso, de la parte humana, ¿sí? Sobre todo es a nivel de sistemas, no estamos ingestándolo de manera manual o enviando los datos de manera manual, sino que a través del sistema per se, ¿sí? Él puede comunicarse con otros e intercambiar información, entonces todo de manera automatizada. De manera global podemos ver que se integran los repositorios en redes globales. Sí, generalmente tenemos esto, vamos a ver más adelante, pero tenerlos como islas y tenerlos de manera aislada es un problema, porque imagínense si yo como usuario tuviera que revisar el estado del arte dentro de una institución, o sea, tengo que ir repositorio por repositorio. La idea es tener agregadores regionales o temáticos que amplifiquen el alcance de la producción científica. Ejemplo, tenemos muy a la mano aquí desde CEDIA, que sería la RAE, la Red de Repositorios de Acceso Abierto del Ecuador. Entonces, funciona como un nodo regional donde todos los repositorios envían la información, se cosecha la información y se muestra esta información. ¿Sí? Entonces, no tengo que ir a todos los repositorios, sino que voy a este agregador de repositorios y puedo consultar la información de cuántos, de 100, 200, 300 repositorios que tenemos añadido y eso me facilita a mí como usuario la búsqueda, ¿sí? Otros servicios que se pueden incorporar cuando hablamos de interoperabilidad también es las búsquedas federadas, las métricas de impacto y estrategias de preservación digital a largo plazo. Sí, cuando hablamos de búsquedas federadas, estamos hablando de esto mismo que les estaba comentando, a través de una sola interfaz poder realizar las búsquedas en diferentes repositorios. También tenemos métricas de impacto. ¿Por qué? Porque a medida que se simplifica o más fuentes me empiezan a encontrar, que los usuarios me encuentran no solamente por mi repositorio institucional, por eso es tan importante que los repositorios se encuentren en diferentes agregadores para que los puedan encontrar o buscar la información a través de otros lugares, que no siempre sea de la misma forma, ¿sí? Sino que lo pueden encontrar a través de múltiples lugares. Y esto también
aumenta lo que podríamos ver los niveles de eficiencia y automatización, porque permite que los datos y publicaciones sean utilizados o sean descubiertos, ¿sí?, de manera automática en un contexto global. Como les decía, la interoperabilidad es a nivel de sistema. O sea, sacamos al ser humano y puedo transmitir, imagínense, copiar unos 600, 700 registros, hablamos de poquito, una revista. Generalmente puede tener por número unos 15 a 20 artículos. Imagínense cuando tengo una revista con 20, 30 números publicados y la tengo que enviar a mi repositorio o tengo que enviar los datos a otro lugar. O sea, hacer las ingestas de manera manual toma tiempo, es bien tedioso y además de esto es ineficiente. ¿Sí? Por lo tanto, la interoperabilidad lo que va a garantizar es que se comparta la información entre todos estos sistemas y se haga todo de manera automática. Ahora, ¿cuáles son los protocolos claves? Aquí yo les voy a hablar de tres que para mí son los que están cambiando la forma en que nosotros concebimos la interoperabilidad entre sistemas. Y no estamos haciendo referencia a un solo sistema. Por eso vamos a hablar de tres grandes eh, protocolos que garantizan la interoperabilidad. ¿Sí? En este caso, para que todos los sistemas puedan conversar los unos con los otros, lo primero es tener como el medio, ¿no? Cómo, en qué lenguaje se van a comunicar, por qué vía se van a comunicar. Y aquí viene tener las reglas claras de cómo se solicitan, depositan y consultan todos los recursos. Tenemos el ejemplo tal vez más famoso, más conocido tal vez por todos los que estamos dentro de este ámbito, que es el protocolo OIPMH. Sobre todo este protocolo lo que crea es dentro de mi sistema un servidor de metadatos, ¿sí? Lo único que hace es coger los registros que yo tengo dentro de mis repositorios, los importa a este servidor o IPMH y los mantiene en una forma en específico. ¿Sí? Eso es lo que hace un servidor o IPMH. Los mantiene en este formato, en este caso pueden ser diferentes contextos, como el contexto de las driver y todo esto, ¿no? Entonces, los mantiene en un lenguaje y en una estructura que cualquier otro sistema, como se conoce ese protocolo, las puede recuperar de manera rápida y directa, ¿sí? Entonces, exporta todos los metadatos, como vemos, generalmente es un Dublin Core puro, ¿sí? En este caso estamos hablando de lo IPMH, la versión 2.0. Los exporta a Dublin Core puro y en un sistema XML, cualquier otro sistema puede revisarlo fácilmente y cosechar esos metadatos. Fíjense, solo se cosecha los metadatos, no necesariamente se cosecha con el PDF per se. Entonces, lo único que se envía de PDFs, por ejemplo, es el link para poder acceder al PDF y nada más. ¿Sí? Entonces, esto lo podemos pensar como el servicio postal para envíos masivos. Entonces, es como si yo tuviera en mi carrito un servicio postal y yo enviara carritos de metadatos, por así decirle, hacia todos los lugares. Entonces, para eso es, para tener los metadatos en un formato que cualquier persona los pueda revisar y los pueda cosechar de manera automática. ¿Sí? Después tenemos este otro que no es tan conocido, pero creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Y es el protocolo SWORD. SWORD es un protocolo de depósito de contenido remoto. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que yo no necesariamente, o sea, imagínense que yo tengo un sistema o un sistema de gestión académico y ahí mis docentes suben la información. Ahora, ¿cómo yo envío esta información a mi repositorio o a mi, no sé, o desde mi revista, cómo envío la información hacia mi, en este caso, repositorio? Para esto surge el protocolo SWORD, para que otros sistemas que tengo por ahí empiecen a enviarle a a mi repositorio o al sistema en el cual yo lo tengo, envíen el contenido. No lo publica de manera directa porque depende de cómo lo tengamos configurado. Si lo ponemos en un flujo, se tiene, pero actúa como si alguien de manera manual, imagínense, hubiera publicado un documento. Entonces se envía el documento desde otro sistema y en este paquete, a través del protocolo SWORD, en este caso, si no estoy mal, también es el protocolo SWORD 2.0, lo
publica de manera automática en el repositorio. Es como si se hubiera hecho de manera manual, ¿no? Es muy similar. No lo cosecha a través de OAI, sino lo envía por este protocolo y es como si hubiera pasado todo el régimen. Inclusive, en algunos casos se puede enviar y se pasa hasta un punto, no se determina el depósito, sino que efectivamente necesita que otras personas, o en este caso los bibliotecarios, validen el contenido y lo publiquen. ¿Sí? Es como un servicio de mensajería directa. ¿Sí? Se envía la información directa para que se publique en el repositorio. Y por último tenemos las APIs RESTful, que es una forma moderna para realizar consultas y gestión, ya sean de los documentos, de los metadatos que tengo. ¿Sí? Entonces esto ya no es la parte más moderna que tenemos, sobre todo lo empezamos a ver en DSpace 7. ¿Sí? Y en DSpace 7 vemos que tenemos un API RESTful que puede interactuar, cualquier sistema le puede preguntar, no es necesariamente puedes utilizar SWORD o puedes hacer el depósito directo a través del API y ya empezamos a quitar un poquito más de problemas. Puedo hacer consultas, no solamente hago depósitos, sino puedo preguntarle al sistema y que me entregue esa información. Entonces, el API RESTful no viene a sustituir, pero a lo que es el OAI ni al SWORD, pero ya integra todas estas funcionalidades. ¿Sí? Y es una manera moderna de poder consultar toda la información que se tiene. ¿Sí? Entonces, de manera rápida y sencilla, podemos definir el protocolo OIPMH o Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting, es el protocolo de recolección de metadatos de la iniciativa Open Archivos Abiertos, ¿sí? Que lo que hace es eso, ¿no? ¿Cómo yo puedo centralizar toda la información en un solo lugar? Bueno, para esto necesito que alguien recopile toda esta información, ¿sí? Pero necesito que me entregue la información también de una manera que yo las pueda recopilar todas. Entonces, para esto se creó, ¿no? Entonces tengo los servidores en este caso, que agregan toda esta información y además tengo que por cada repositorio lo que va a hacer es a través de un sistema XML, lo que voy a hacer es poder activar un pequeño servidor o IPMH que no consume prácticamente recursos, es muy poquito, y lo que hace es que cuando el harvester, en este caso el cosechador, me pregunta mi repositorio, vaya a esa URL y le diga, bueno, entrégame tus metadatos, ¿sí? Tenemos SWORD. SWORD funciona a la inversa. Entonces, aquí van del propio repositorio, se envía la información hacia este servidor y lo cosechan. Ahora, el SWORD es el Simple Web Service Offering Repository Deposit, o sea, es el servicio en web de depósito remoto, ¿sí? Entonces, lo que hace es enviar y depositar el contenido desde sistemas externos. Entonces, puedo tener mi sistema de gestión bibliotecaria, puedo tener mi sistema, no sé, de gestión académica, ¿no? Y lo que hace es, a través de HTTP, enviar una petición en el cual la recibe en este caso, mi repositorio, a través igual de este protocolo, recibe la petición y le dice, ah, listo, aquí me viene toda la información y yo hago un depósito. Y entonces esto de los sistemas externos lo que hacen es publicar directamente dentro de mi repositorio. ¿Cuándo o qué casos de aplicación tiene? Son muchísimos. Generalmente los SGA, sistemas de gestión académicos y todo esto, no tienen este nivel de interoperabilidad, ¿no? Entonces, pero muchas veces necesito enviar esta información porque tal vez imagínense que el docente lo tenga que subir aquí, lo tenga que subir en varios lugares. Eso no sería la manera correcta. La manera correcta tal vez es que lo deposito en un solo lugar y este solo lugar puede enviarlo hacia diferentes lugares por eso necesitamos que los otros sistemas sean interoperables para que se pueda comunicar y se pueda publicar. En este caso se utilizan los flujos se utiliza a través del protocolo HTTP para poder enviar la información y en los casos de uso, como les he explicado, sobre todo es para publicación de contenido, ¿sí? Ahora, las APIs RESTful es la vía moderna. Aquí tengo el API RESTful, ¿no? De DSpace, ¿sí? Este es el API, se llama HAL Browser y lo que hace es poder navegar de una manera más sencilla. Entonces,
Lo que me envía la información es que me la envíe en esta forma, ¿no? El API me envía la información a través de un sistema más bien, eh, aquí lo ponemos server, ¿sí? Y me envía la información a través de un sistema basado en JSON, ¿sí? Que es como llavecitas así. Y me puede enviar muchísima más información. Entonces yo puedo preguntar a través de las APIs RESTful, puedo a través del protocolo HTTP, ¿no? Puedo hacer consultas, modificación, eliminación. O sea, puedo interactuar prácticamente de manera directa con la base de datos. Entonces, hay una flexibilidad muy grande porque, mire, permite no solamente que, como tengo una, podríamos decirle, tengo una base de datos, ¿sí? Yo tengo después mi API REST, que es la que interactúa con la base de datos, pero con esta API interactúa, por ejemplo, la UI de mi, o sea, la interfaz web. Puedo enviarle información también desde de otros lugares o también de una aplicación móvil. Entonces, yo puedo desde varios lugares, como se conectan a través de la misma API, o sea, puedo funcionar en múltiples dispositivos, funcionar en múltiples plataformas, ya sean, por ejemplo, aplicaciones de escritorio, puedo utilizar aplicaciones web, puedo utilizar aplicaciones móviles. Entonces me da una flexibilidad mucho mayor. Tiene una independencia tecnológica más grande porque no dependen de una plataforma o un lenguaje en específico. ¿Sí? Solamente se envía y se recibe información en un formato. Este formato en este caso es el formato JSON. ¿Sí? Que es un formato ligero y muy legible, inclusive por nosotros. Podemos ver que es bien legible. Por ejemplo, links, actores, me va dando toda la información. Es legible hasta para el ser humano hasta cierto punto. Entonces, DSpace 6 es de los sistemas que ya empieza a incorporar las APIs REST modernas que facilita la interoperabilidad con instituciones y con múltiples aplicaciones. ¿Sí? Inclusive he tenido casos, por ejemplo, que se hacen ya automatizaciones, pero se interactúa de manera directa con la base de datos. Pero cuando se actualiza a una nueva versión de DSpace o otros sistemas, se pierde la conexión porque a veces cambian las tablas, cambia la información de una manera u otra, no se tienen las mismas estructuras dentro de la base de datos, por lo tanto cambia todo. La API o las APIs RESTful, lo que nos permite REST, ¿sí? Lo que nos permite es tener toda esta información disponible, ¿sí? Y que yo pueda hacer las consultas y me perdure en el tiempo porque yo interactúo con la API, no con la base de datos. Entonces, esto me ayuda muchísimo. Ahora, ¿cuáles son los estándares de metadatos? Tal vez para la parte más bibliotecaria, más técnica, estamos hablando de cuál es el lenguaje más común para poder codificar o poder crear elementos, en este caso, que son los registros, los registros para poder descubrir la información. A ver, los protocolos definen la manera en que nos vamos a comunicar, ¿sí? O cómo se envía o cómo se transmite esta información. Ahora, los metadatos son más importantes, a mi parecer, además de ser bibliotecario, porque definen qué cosa es lo que se va a decir. Sí, yo tengo mi documento, pero, y envío la información de este documento, pero los estándares de metadatos son los encargados de decirnos cuál es toda la información que se va a estar recuperando. ¿Sí? Entonces, es esencial porque es el contenido del mensaje que yo estoy enviando. ¿Sí? Entonces, es muy importante saber que efectivamente tenemos muchos estándares de metadatos. ¿Sí? En este caso les voy a hablar de tres estándares de metadatos. Sobre todo METS no es un estándar de metadatos, pero es muy importante porque se complementa con MODS. ¿Sí? El primero de todos es Dublin Core. Fue creado en los años 90, ¿sí? Con el surgimiento de Internet. Es un esquema muy, muy básico, muy similar a lo que podemos decir que es el HTML. ¿Sí? Muy similar a la estructura HTML. Tenemos 15 campos básicos, ¿sí? Que son título, autor, materia, descripción, derechos y más, ¿sí? Ahora, es el perfil básico y recomendado en el formato por defecto que viene en el protocolo OAI-PMH. Es el más básico, fue el primero que vino y es un estándar web a nivel mundial que siempre se utiliza Dublin Core. Porque es muy sencillo y nos permite una facilidad para esos tiempos. Subrayo para esos tiempos, porque en la ciencia la descripción ha cambiado mucho. Entonces ahora no tenemos solamente el autor, tenemos el autor y su ORCID, y su ORCID y su filiación.
Y nos interesa mucho en la ciencia mostrar este tipo de información porque es información básica para nosotros. En este caso, los repositorios institucionales, las revistas científicas y todo esto. Pero en Dublin Core no puedo mostrar esta información. ¿Por qué? Porque no me permite hacer la relación de un campo con el otro. Entonces yo en Dublin Core no puedo decir que el autor tal tiene este ORCID y tiene además esta afiliación. Eso no me permite. Son de las desventajas que podemos encontrar con Dublin Core. Por eso vemos que tenemos iniciativas como OpenAIRE, que son las iniciativas para poder reglamentar el uso de los protocolos, porque, digámoslo, Dublin Core solamente todos, según me propone el estándar, todos los campos son opcionales y repetibles, ¿sí? Pero cuando yo llego ya al entorno científico, al entorno de las universidades, vemos que oye, no podemos decir que el campo título es duplicable, porque solo hay un título. No podemos decir que ciertos campos son opcionales, ¿no? Tengo un conjunto de campos que van a ser obligatorios, otros opcionales y otros opcionales obligatorios se aplica. Entonces tengo que definir cómo funciona Dublin Core, ¿sí? Por eso vienen todas las directrices como directrices driver, directrices en OpenAIRE, que lo que vienen es a reglamentar el uso de Dublin Core. Después tenemos metadatos un poco más exigentes, que son, por ejemplo, los mods. Los mods se utilizan sobre todo con una descripción bibliográfica mucho más detallada. Viene un esquema que parte de MARC, sí, se deriva de MARC, que es el formato legible para formato de catalogación legible por máquina. En este caso, los bibliotecarios, las personas que pertenecen al mundo de las bibliotecas lo conocerán en mayor medida. MARC 21 es un formato de codificación de 999 campos, es inmenso, con muchísimos subcampos también y tiene una curva de aprendizaje muy alta. Entonces, MODS lo que trata de decir es llevar este estándar MARC a un formato XML, ¿sí? No es MARC XML, sino es un formato derivado de MARC que lo que nos permite hacer es descripciones bibliográficas más complejas, ¿sí? Ya no nos permite quedarnos con la simplicidad de Dublin Core, sino nos permite ampliarla mucho más. Después tengo el MET, en este caso, que es la manera en que empaqueto la información. Con mods lo que tengo son el formato, en este caso de descripción bibliográfica, y METS es la manera en que yo la envío y la codifico. Entonces, METS lo que me va a funcionar es para codificar los metadatos descriptivos, administrativos y estructurales, ¿sí? En este caso, generalmente nosotros funcionamos con metadatos descriptivos, autor, título, materia, son metadatos descriptivos, pero también necesito metadatos administrativos o metadatos estructurales. Metadatos administrativos son, por ejemplo, quién creó ese registro, o sea, son o cuándo se creó el registro, cuándo fue la última vez que se actualizó. No describen el recurso, pero sí complementan la información del mismo. Y los metadatos estructurales me hacen referencia a cómo, no al contenido que se tiene, pero por ejemplo, en los datos me dicen cuáles son las columnas, es el significado de la estructura que tiene ese documento. ¿Sí? Entonces, METS lo que hace es coger la información de los metadatos MODS, la codifica de una manera y la envía a través de XML. ¿Sí? Entonces es como decir que MODS me especifica qué campos y qué es lo que yo voy a utilizar y METS me lo codifica y me lo hace enviable para yo poder como empaquetarlo en un sistema y poder transmitir esa información. Además de esto, tengo otros estándares. Como vemos, son muchas cosas que intervienen. Tenemos los metadatos premis. En este caso son metadatos para la preservación digital, sobre todo la preservación digital a largo plazo. Es un estándar, sobre todo, por ejemplo, tanto estos que vimos acá, MODS, Dublin Core METS, premis, funcionan siempre que se cree el sistema pensando en eso. Sobre todo va ahí dentro del sistema. Nosotros es muy bueno saber qué es lo que tenemos. En este caso, Premis lo que asegura es la integridad, autenticidad y usabilidad a largo plazo de los objetos digitales. Entonces, esa información, por ejemplo, qué software le creó, cuándo se digitalizó, o sea, cuándo se envió, es una información sobre todo más de carácter administrativo, metadatos tal vez de carácter administrativo,
que me permiten decir cuándo fue enviado, por qué software se envió, cómo se hizo el depósito. O sea, de manera tal que yo pueda reconstruir o pueda tener metadatos suficientes que me garanticen el acceso a ese recurso a largo plazo. Sí, por ejemplo, si se utilizó algún objeto para digitalizar, cómo se digitalizó. En este caso es un PDF, PDF-A, BS. O sea, tenemos varios tipos de PDF. Y ponerme el tipo de PDF efectivamente que es y todo esto. Después tengo un estándar que se llama Serif. Serif, sobre todo, es el Common European Research Information Format, que lo que me dice es para los sistemas CRIS o sistemas de gestión de la investigación, ¿sí? Lo que va a hacer es decir, construye un modelo relacional que pone todo el ecosistema de la investigación y me dice, bueno, el autor se relaciona de esta manera con la publicación se relaciona de esta manera con el autor pertenece a un grupo de investigación, el grupo de investigación pertenece a un proyecto, el proyecto puede tener publicaciones y es dentro de todo el ecosistema de la investigación cómo se establecen esas relaciones y no solamente cómo se establecen esas relaciones, sino también podemos decir cuáles metadatos son los que deberían tener. Entonces, ese es el estándar Serif, me dice. Y ha avanzado mucho ya desde, si no estoy mal, desde inicio de los años 2000, 2001 hasta 2008, que fue creo que una de las últimas actualizaciones, en la cual se muestra, ¿no? Todo el ecosistema CRIS, cómo tengo la persona, cuáles son los atributos que debe tener el autor, cuáles son los atributos que debe tener la publicación. O sea, me va diciendo qué es lo que tiene que tener todo. Esto se ve en DSpace, claro. DSpace ahora se integra en modelo CRIS, sobre todo es el modelo basado en el estándar, sobre todo Serif. Y lo que hace es crear las entidades configurables, ¿sí? Y les voy a ver un momentico aquí. ¿Cómo funcionaría el estándar dentro de un repositorio? Y lo que hace sencillamente es crear una persona. Por ejemplo, DSpace es muy complicado que yo genere una persona. Y por ejemplo, tengo personas, ¿no? Esto es casi imposible era de lograr algo por el estilo. Puedo tener una persona y la persona puede tener publicaciones. Dentro de la persona yo puedo vincularlo también con, no sé, un proyecto al que perteneció. El proyecto puede pertenecer también a una facultad o puede pertenecer a un centro. Entonces puedo establecer todas estas relaciones dentro de lo que es ecosistema de publicación. ¿Sí? Entonces, para eso me sirve el estándar Serif. Ahora, ¿cómo se escriben los datos? Ya vimos qué es lo que debe contener y estos estándares de metadatos sobre todo me dicen qué es lo que debe tener o qué información se debería tener hacia adentro. Ahora, la forma en que yo escribo los datos, o sea, vimos los protocolos, la forma en que se envían los datos. Ahora, vimos los estándares de metadatos, que es lo que me dice qué es lo que tiene que tener esa transmisión. Y por último tenemos el formato, o sea, cómo se escribe ese estándar de metadatos. En este caso, tenemos los estándares, los XML, por ejemplo, que son los Extensible Markup Language. Sobre todo lo vemos mucho en Dublin Core, por ejemplo. Es lo básico, como pueden ver, es una etiqueta muy similar a HTML que se abre y que se cierra. Es sencillamente así. Es el formato tradicional para protocolos como puede ser OIPMH o estándares como METS y MODS. O sea, vemos que el XML es robusto, está estructurado, pero a veces puede ser como muy verboso. O sea, esta parte de que tiene mucha información, tiene muchas etiquetas que abren y se cierran, entonces a veces es complicado ver lo que me está mostrando. Otra de las formas de escribir esta información son los RDF, ¿sí? Que son los Resource Description Framework. Este framework de descripción de recursos lo que hace es acercarnos a la web semántica, ¿sí? Estándares como BibFrame, en este caso para bibliotecas, ya los empieza a incorporar, pero es sobre todo la parte de Linked Data o datos vinculados, que lo que permite hacer es crear una especie de ontología a través de una tripleta, ¿sí? En este caso es sujeto, predicado y objeto, diciendo cuál es el sujeto, cuál es el predicado, o sea, cuál es la información que se tiene, el sujeto sería la etiqueta principal o el campo principal, y el objeto que también podemos establecer los vínculos
con otros objetos. Entonces, lo estructuro de una manera en la cual, en la parte de los RDF, puedo establecer ya vínculos con otros metadatos, ¿sí? Entonces, RDF es muy importante porque nos acerca a la web semántica y nos permite establecer o crear ontologías, ¿sí? Entonces, aquí ya nos acercamos un poquito más a lo que nosotros queremos lograr a futuro, ¿no? Que es cómo yo puedo conectar dos metadatos que aparentemente están separados, ¿sí? Entonces, eso me sirve RDF. Es una estructura muy diferente. Después tengo los JSON LD, que son JSON for Linked Data, que son los que utilizan las APIs modernas. Y para poder enriquecer mucho más los metadatos. ¿Sí? Combina la estructura ligera con la semántica de RDF. Entonces ya no es solamente el JSON per se, sino que le hace el vínculo de las RDF. O sea, que permite vincular uno con otro sistema. En este caso, por ejemplo, nosotros como bibliotecarios conocemos lo que son las FRBR, que son como modelos relacionales que yo tengo, por ejemplo, el autor, tengo la obra, el ítem, la manifestación y todo esto. Entonces, lo que trata de hacer JSON y RDF es como de qué manera yo puedo establecer relaciones dentro de los datos que yo tengo. Inclusive vincularnos, porque a veces yo tengo un registro y puedo tener un registro de un autor, pero tengo que vincular con otro autor. ¿Sí? Porque perteneció a mil cosas. Por ejemplo, caso básico, tengo la obra de Miguel de Cervantes, El Quijote, pero puedo tener de esa obra una poesía, una obra escrita, una obra, un video, o sea, en este caso una película, en cine y tal. Entonces, ¿cómo yo hago la relación entre todos estos objetos que aparentemente están desconectados? Y es hacerlo a través del RDF o el JSON LD, o sea, que es vincular los datos entre sí. Como ven, aquí es incluso visualmente es la manera en que se estructura. Al igual, el RDF igual es como muy parecido, ¿sí? Etiquetas que abren y cierran, lo que tiene una estructura diferente. Y el JSON, que como le veíamos, el JSON acá funciona de esta manera. Son como corchetes que se abren y se cierran. Y aquí lo que le pongo son como si fueran campos y subcampos. Entonces, si yo tengo href acá, significa que este es el campo y este es el valor que tiene ese campo, ¿sí? Entonces, funciona de una manera muy diferente a lo que es el XML y al RDF. Ahora, ¿cuáles son las iniciativas claves de manera global? Tenemos como COAR, tenemos OpenAIRE, la referencia, Eurocris, que lo que hacen es todo esto que al parecer está disperso, empieza ahora a darse forma y empieza a necesitar como iniciativas regionales para que todos estos sistemas, a través de, como vimos, de protocolos, de esquemas de metadatos y de esquemas de codificación para estos metadatos, puedan enviar y recibir la información. Tenemos iniciativas como pueden ser COAR y OpenAIRE. En este caso, COAR sobre todo lo vemos mucho porque nos dice de qué manera nosotros vamos a interactuar entre los repositorios para que se alineen las políticas y las tecnologías que se usan. ¿Sí? Entonces, COAR, por ejemplo, algo muy representativo son el uso de vocabularios controlados. Nos dice, bueno, para ciertos campos, lo que vamos a normar ahora es el uso o los valores que deben tener estos campos. Además de esto, también es muy interesante porque ya desde DSpace 8.8, desde DSpace 8 ya empezamos a tener lo que se llama COAR Notifies, ¿sí? Que es como una forma de enviar notificaciones entre sistemas para vincular los preprints, revisores y artículos entre plataformas. ¿Qué significa? Por ejemplo, que si yo le envié algo al preprint, pero lo tengo almacenado también en mi repositorio, el preprint le va a mandar una alerta a mi repositorio, o sea, el repositorio de preprints le envía una alerta a mi repositorio institucional de manera tal que, oye, se actualizó la publicación de fulano de tal. Listo, entonces le envía la notificación y se actualiza. Entonces yo puedo ver cómo se van interactuando entre todos los sistemas. Coar Notify es algo bastante nuevo por lo que he investigado y se está empezando a implementar, sobre todo para los preprints, ¿sí? Y las revistas científicas me sirve mucho para poder tener esta parte de revisión, ¿sí? Después tengo OpenAIRE, que es una
infraestructura de toda Europa, sobre todo para contribuir a la ciencia abierta, a los repositorios, las revistas y los datos en acceso abierto. ¿Sí? De las contribuciones clave que podemos destacar, además de que OpenAIRE de por sí es un cosechador gigantesco de toda la infraestructura europea en cuanto a repositorios, revistas, repositorios de datos y más, también crearon una serie de directrices, ¿sí? En este caso son las directrices basadas en OAI y en Dublin Core. Son las directrices OpenAIRE, ¿sí? Tenemos directrices OpenAIRE para repositorios de datos y directrices de OpenAIRE para repositorios de literatura. En este caso, las directrices se fundamentan al venir tanto de los datos, se fundamentan en un estándar que no lo habíamos visto anteriormente, se llama el estándar DataSite. Sí, este estándar DataSite lo que permite, sobre todo, es ser más flexible y venir como reemplazo para mí a Dublin Core. ¿Por qué? Porque me permite describir de mejor manera la ciencia, me permite tener un autor y que yo en el mismo registro le vincule el autor con su ORCID y con su afiliación, por ejemplo. Entonces, OpenAIRE en este estándar que ellos nos proponen, estas directrices, toma lo mejor de cada modelo. Lo mejor de OpenAIRE, lo mejor de Dublin Core y lo mejor, por así decirle, de también OpenAIRE, que es un tipo también de metadatos propios que ellos necesitaban, sobre todo, por ejemplo, para describir sus proyectos de investigación y todo esto. O, por ejemplo, links a datos y tal. Entonces, mezclaron tres estándares de metadatos en una sola directriz, ¿sí? También tenemos ciertas iniciativas regionales, ¿sí? Que empiezan a integrar todo esto que les venimos hablando de lo IPMH y más, ¿sí? O IPMH yo lo veo como el primer paso siempre, ¿no? Porque es como la manera básica que todos vamos a interoperar. Pero la web se está volviendo más compleja. Necesitamos descripciones más enriquecidas, que tengan mayor cantidad de información. Entonces, ¿cómo logramos esto? ¿Sí? A incorporar todos estos estándares de RDF y todo lo Linked Data, Met, Mods, todo esto, empezar a hacer descripciones bibliográficas mucho más complejas, pero que seamos capaces de interoperar entre los diferentes repositorios de América Latina. Tenemos, por ejemplo, Eurocris y la referencia. Son dos iniciativas que hacen algo muy similar. En este caso, la referencia, sobre todo es la Red Federada de Repositorios, Instituciones y de Publicaciones Científicas de América Latina, que los integra a través de la mayor parte de los repositorios de América Latina a través del protocolo IPMH utilizando Dublin Core. Tenemos por otro lado Eurocris, es una organización internacional, sobre todo que vemos que promueve el estándar SERIF para la recopilación de información. Entonces, lo que fomenta es la interoperabilidad ya no entre repositorios, sino entre sistemas CRIS y los repositorios, permitiendo el intercambio de información estandarizada. Entonces, yo tengo mis sistemas CRIS, en este caso ya Dublin Core, DSpace, por ejemplo, ya incorpora una forma primitiva, podemos decirlo, de el estándar SERIF para la creación de las entidades. Bueno, que a futuro se va a fortalecer mucho más esta parte. Y además también vemos que tenemos un sistema como puede ser DSpace CRIS. Bueno, tenemos muchísimos estándares que van ya a ser sistemas per se como el CRIS. ¿Sí? Aquí vemos varios casos de éxito. ¿Sí? Les traía tres casos específicos de éxito. Hemos visto ya de las referencias OpenAIRE que son agregadores regionales. Tenemos también el depósito automatizado utilizando SWORD. ¿Sí? En este caso vemos que la Universidad Autónoma de Madrid utiliza SWORD para que los investigadores depositen desde el CRIS al repositorio sin intervención manual. Esto se puede hacer en muchos lugares, de hecho, esto es un solo ejemplo, pero en muchos lugares los sistemas de gestión de la investigación envían la información directa, o los sistemas de gestión académico envían al CRIS y envían al repositorio para quitarnos un paso del medio. Y también tenemos que en la integración de de datos de investigación tenemos el estándar Serif XML, sobre todo la cooperación entre OpenAIRE y Eurocris utiliza el Serif XML para el intercambio de los datos de los proyectos y de las publicaciones. ¿Sí? Entonces, como vemos, es enriquecimiento mutuo aquí de la investigación. Y esto es lo que se permite. Cuando empiezo a tener estándares interoperables, me va a funcionar todo de mejor manera y sobre todo va a ser mantenible a largo plazo.
Sí, lo que sucede en muchas instituciones de América Latina, que al momento de seleccionar el software en el cual va a estar su repositorio, a veces lo seleccionan mal. ¿Por qué? Porque no tiene todos estos estándares. Imagínense ponerse a desarrollar cada uno, ¿sí? Mejor un software que ya lo integre todo. Partiendo de esto, una vez que yo tengo un software que me integre, pues puede ser OJS, también Sword lo utiliza, si no estoy mal, OJS también utiliza Sword, lo utiliza también DSpace, o IPMH lo utilizan la mayor parte de sistemas bibliográficos, por así decirle, o sea, OJS, COA, DSpace, también lo utiliza, por ejemplo, Omeka Semantic, Omeka, lo incorporan muchos sistemas. Y ya en la última instancia vemos que se están utilizando ya estándares CRIS, o sea, para la gestión de la información. Ahora, ¿cómo nosotros deberíamos construir estas buenas prácticas? O que es el mensaje fundamental de esto, es primero adoptar los fundamentos, ¿sí? El fundamento básico es OIPMH y Dublin Core. Por eso les decía, es el paso inicial para que se recopile toda la información de cualquier agregador. Entonces, cualquier sistema que yo tenga debe tener el OAI activado. Y si estoy en una revista, tengo que verificar que mi OAI esté funcionando y que se pueda cosechar desde otros lugares. Si tengo un repositorio, lo mismo. ¿Sí? Del lugar donde yo tenga la información, igual también tenemos el OJS, el OMP también exporta la información a través de OAI. O sea, que nuestros sistemas estén exportando la información a través de este protocolo que es tan importante y que se cosecha muy fácil y por todos los lugares. Después de esto, alineémonos con las guías internacionales. Le hablé de OpenAIRE, COAR o Eurocris. ¿Por qué nos tenemos que alinear a esto? Porque generalmente los cosechadores me dicen, bueno, si tú me estás enviando información de tu sistema CRIS, tiene que ir mínimo con los metadatos que me dice Serif que tú tienes que tener. Y si envío información desde mi repositorio, me va a decir, bueno, tanto con OpenAIRE o con las directrices Driver, me van a decir, oye, revisemos, paremos y veamos qué información se tiene. Ah, bueno, me estás enviando los campos que son obligatorios. Bueno, entonces tienes el título, el autor, todos los campos obligatorios y te puedo cosechar sin ningún problema. Tengo que estar alineado a estas directrices o guías internacionales. Después, otra muy buena práctica es priorizar la calidad de los metadatos. En este caso, como les decía, a través de esas directrices, empezar a normalizar y utilizar todo tipo de buenas prácticas, como pueden ser identificadores persistentes como DOI o ORCID, sí, que son los más conocidos, o handles, en este caso los que nos genera DSpace son los handles, o los ARK, que también son otro tipo de... El ARK es otro tipo de identificador persistente, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es ver la calidad de estos metadatos. ¿Se están alineando con mis estándares y prácticas internacionales? Sí. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué información estoy enviando? Y para priorizar también la calidad de los metadatos, tanto en los repositorios como en las revistas, recomiendo siempre que hagan los procesos de revisión de los metadatos o un proceso de curación, digámoslo de esta manera, de los metadatos que yo tengo, ¿sí? Lo siguiente, combinar lo tradicional con lo moderno. Entonces, ya tenemos todas estas buenas prácticas, el fundamento de lo OAI para mí es la base de donde tenemos que partir. Entonces, ahora sí, empezar a integrarlo con tecnologías mucho más recientes. En estos casos son las API REST o con los datos enlazados, ¿sí? Que son los JSON LD, para garantizar la mayor compatibilidad y exponer los datos enriquecidos. Ahora, ¿cuánto de esto puedo hacer yo? Porque yo tal vez desde mi lugar, o sea, hay muchas cosas que ya vienen por defecto en el sistema. Sí, vienen por defecto, pero nosotros tenemos que garantizar que estén activadas. ¿Sí? Que si yo tengo las entidades o tengo dentro de mi sistema entidades, en este caso, por ejemplo, DSpace, que tiene las entidades configurables, adaptarlas al sistema CRIS. Sí, que tenga todo el estándar Serif, que tengan todos mis campos según el estándar Serif. ¿Sí? Y a partir de ahí lo que voy a hacer es enriquecer todos estos metadatos. Tengo que tener toda esta serie de prácticas muy buenas para empezar a
realizar las integraciones tal vez más importantes, que son las que vienen a continuación, que es cuando ya empezamos a mezclar lo que son datos enlazados con las API REST para que puedan tener una mayor interacción y compatibilidad en los datos enriquecidos. ¿Sí? En síntesis, los estándares abiertos son el lenguaje común que va a transformar las islas de información que tenemos en una red global de conocimiento, amplificando el impacto en cada descubrimiento. ¿Sí? Eso es para que nuestros repositorios no estén aislados, que nuestras revistas no estén separadas de todo, sino que se empiecen a integrar y que tengamos una red global de repositorios, de revistas, o sea, de todo lo que produce información y que le garanticemos a nuestro usuario que usted puede revisar desde un punto A a un punto B, pero les va a llevar a los repositorios que usted necesita, ¿sí? Entonces, bueno, sin más, esta fue la presentación del día de hoy. Espero que les haya servido de mucha ayuda, que hayan comprendido un poquito más a profundidad qué son y para qué se utilizan los estándares abiertos. ¿Sí?